Así lo va a hacer porque está gacho. 3, 2, practiquen. 1, 2, 3. Vas. Agua. Viva. Punto MX. Visítanos en Agua. Viva.mx. Visítanos en aguaviva.mx. Paternidad. Vida Soy. Extiende el reino. Agua. Viva. .mx. Aguaviva.mx. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están recibiendo a través del internet. Les queremos dar la más cordial bienvenida desde Ciudad Delicias, Chihuahua, Agua Viva para las Naciones. Está de plácemes de tenerle a usted recibiendo este mensaje que le va a cambiar, le va a activar a Cristo, porque para esta casa lo más importante es Cristo. Él es la figura central de nuestra vida y de nuestra predicación. Declaramos a usted que nos está viendo que el Señor va a provocar en usted transformaciones para que el reino de Jesucristo sea establecido. Grande bendición para usted, para su familia y para todo lo que hace, siempre y cuando tenga la mentalidad y el objetivo de que Cristo sea engrandecido. Desde Ciudad Delicias, Chihuahua, Agua Viva le da la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso a todas las personas que nos están recibiendo a través del internet y a todas las personas de Delicias que nos ven todos los días por medio de la televisión. Reciban nuestro abrazo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque somos personas altamente poderosas, porque somos personas escogidas por ti, Señor, para establecer un reino inconmovible en la tierra, y porque tú has marcado una diferencia y que has generado una diferenciación entre los que tienen a ti como Señor y los que no te tienen a ti como Señor. No condenamos ni criticamos a quien Jesucristo no es su Señor, pero te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y nos has transformado. Intercedemos por todos aquellos que no te conocen aún, para que te conozcan y puedan experimentar el poder de la resurrección. Y también intercedemos por aquellos que ya te conocen, pero que Jesucristo no es el Señor de su vida, que ya te conocen pero viven para sus deleites, viven para sus proyectos personales. Intercedemos para que el Espíritu Santo también les hable y traiga las prioridades correctas a su vida. Esto todo lo declaramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Hoy usted va a recibir una enseñanza más que una predicación, y creo que le va a ser muy útil, y vamos a terminar haciendo una declaración profética de cosas que van a pasar en su vida. Pero hoy quiero platicar como si estuviéramos en una reunión de sobremesa, como si estuviéramos tomándonos un café, y como si en familia estuviéramos preguntando dudas respecto a las cosas que tienen que ver con Dios. Como hijos espirituales, yo quiero que sepan que les amamos enormemente. Los triunfos de ustedes son triunfos que nosotros gozamos, experimentamos y nos alegramos. Pero cuando usted también está en una situación difícil o de derrota, también nos duele como pastores. Es algo que de una u otra manera determina o está determinado por el amor de un tipo de paternidad. La paternidad más alta es la que usted recibe de Dios, pero la paternidad espiritual ama el progreso de usted. Y en esta casa amamos que usted progrese. ¿Sí le da alegría eso? Sí, quiero que sepa que nuestras oraciones están siempre enfocadas a que Cristo sea formado en usted y que usted progrese. Y yo creo que ustedes oran de la misma manera por nosotros. A nadie en sus 5 sentidos, a nadie que sea un poco inteligente, le gusta estar en el equipo perdedor. ¿O hay alguien aquí que disfrute de las derrotas?
No estoy hablando de fútbol, ni Robert, no me veas así. No estoy disfrutando que el América le ganó al Cruz Azul ayer. No va por ahí, ¿verdad? Pero nadie que ha practicado alguna vez un deporte o que ha competido, es muy raro que alguien se deleite en perder. Es muy raro que alguien diga, ahí vengo, voy a un torneo, ¿a qué vas a perder? O cuando alguien era un peleonero, ¿a qué vas? A que me pongan una tranquiza. Pues generalmente nadie tiene una mentalidad, otra vez en sus 5 sentidos, nadie tiene una mentalidad de derrota. Nadie tiene una mentalidad enfocada a que le vaya mal en la vida. Si una persona piensa así, necesita tratamiento psiquiátrico o psicológico o hasta una liberación demoníaca, ¿verdad? Porque una persona normal ama el progreso y ama vencer, ¿sí? De hecho, usted cada día que se levanta, la vida de Dios en usted lo impulsa a ganar. La vida de Dios lo impulsa a manifestar lo que Él ya dice, que usted es más que vencedor por medio de Cristo. Esta vida Zoe de Dios siempre va a estar impulsándole a las mejores prácticas para que en usted se manifieste Cristo, se manifieste lo mejor. Esto está implantado en usted por la vida Zoe. ¿Por qué estoy hablando de eso si estamos celebrando la resurrección? Porque la resurrección es el punto clave para que todas las creencias que hay sobre la tierra queden en un nivel muy por debajo de lo que usted cree. Otra vez, necesito un poquito más de volumen y más de graves, por favor. Yo modulo la voz. La resurrección marca una diferencia enorme entre todas las creencias que hay en la tierra. Llámese todo lo que termine en istas, ¿sí? Budistas, o todas las prácticas de alguna religión quedan reducidas a un nivel muy inferior por causa de la resurrección para los que conocemos a Cristo. Todo lo que termina en ismo queda muy por debajo de lo que usted y yo vivimos en Cristo. La resurrección marca diferencia. Diga conmigo, hay niveles. Y yo lo siento mucho, pero hoy nos vamos a creer mucho. Hoy nos vamos a creer mucho, Willy, porque somos mucho. Y no con ningún tipo de soberbia, ningún tipo de altanería. Pero yo sí quiero decirle algo a usted. Usted está en la familia correcta, está en el equipo correcto, está en el lugar correcto y tiene al Dios correcto en su vida. Por lo tanto, el destino que usted va a experimentar es el destino correcto, un destino glorioso, porque en usted habita el Cristo resucitado. Esto marca diferencia. Dígale que está encima de usted: hoy sí tienes que creerte mucho, mucho, mucho. Muchísimo nos tenemos que creer. Y voy a hacer un paréntesis de que nosotros no practicamos religión. Mucha gente dice: ¿qué religión eres? Soy cristiano. Nosotros no somos una religión cristiana. Nosotros venimos aquí a un lugar donde se imparte la palabra para capacitarnos para cumplir un propósito, con el fundamento de Cristo como eje rector y central de nuestra vida. La palabra inspirada y la palabra revelada va formando a Cristo dentro de nosotros. Pero yo sí quiero decirle que si usted ha entrado a vivir su vida en Cristo, usted no tiene religión, usted tiene una comunión perfecta con Cristo. Usted está en una común unión con Él. Por eso no representamos religión. Por eso hay personas que me dicen: oye, pues yo puedo ir a donde tú vas. Claro, ahí no estamos. Ahí puede venir el católico, el protestante, el evangélico, porque nosotros no venimos a predicar una religión. Venimos a que Cristo les sea formado y se ha revelado y se ha manifestado. Cristo es el Dios vivo. Él es el Dios vivo. Eso es lo que marca diferencia. Y ni modo, pero se lo vuelvo a repetir: hoy nos vamos a creer mucho porque somos mucho. Y porque la Escritura declara de una manera muy fuerte las grandes diferencias entre el reino de Dios y las religiones. De hecho, Karl Marx no estaba tan equivocado cuando dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y usted puede decir: ¿cómo puede estar diciendo un pastor eso? Lo digo y lo vuelvo a decir. La religión se utiliza métodos de manipulación, de control, de intimidación, de ser más unos que otros, de engañar a las personas y jugar con su destino eterno. Es el lastre de los pueblos, porque nunca le genera identidad a las personas. Y no nada más eso, los controla y los manipula para hacer lo que el hombre quiere. Si eso es religión, es algo que Dios no aprueba. Eso no debe ser. Eso es nunca, Cristo nunca vino para eso.
Y póngale el apellido que le ponga. Cristo no vino a eso. Cristo vino a liberar a los cautivos. Y Cristo vino a morir y a resucitar para impartirse en nuestra vida. Por eso nosotros no somos participantes o no somos gente que esté buscando proyectar una religión. Estamos trabajando para que el reino de Jesucristo sea establecido en la tierra, porque Él es Dios, Rey y soberano de todas las cosas. Y para acabarla a molar, es nuestro papá y pertenecemos a su familia. Estamos en lo mejor de lo mejor. Dios con nosotros y Dios en nosotros. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Es más, le digo algo, de un grito de guerra, un grito poderoso. Usted pertenece a la familia más poderosa de la humanidad, sobre la tierra y sobre el universo. No profesamos religión, vivimos para Cristo y Cristo vive a través de nosotros. Y la Escritura marca inmediatamente la diferencia entre el reino de Dios y las religiones. Y marca en la figura de Jesucristo 3 diferencias que lo hacen totalmente superior a cualquier líder de una religión. Cristo no es el líder de una religión. Cristo es el Dios eterno que no tiene ni principio ni tiene fin. Él es el llamado el Verbo. Él es la acción de Dios. Él es la palabra de Dios. Él ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad en la posición de Dios. Pero en su incursión a la tierra, diga conmigo, incursión a la tierra, porque hace una incursión en la tierra. 3 cosas lo generan una diferenciación con todos aquellos que se denominan dioses sobre la tierra o que se denominan líderes de la religión. Y el primero es el de una religión. El primero es el nacimiento virginal. Y aquí yo quiero ser muy claro. Todos nosotros tenemos que tener claridad en lo siguiente: la palabra de Dios, o la creemos toda o no la creemos nada. Eso es lo que marca la diferencia entre las personas, como decíamos ahorita, que siendo ya cristianos tienen a Cristo como eje central en su vida. Pregúnteme, ¿cómo les va a esas personas? Pregúnteme. Esas personas van en aumento en todo, aunque tengan que sufrir batallas, aunque tengan que pelear guerras, aunque por el momento puedan tener circunstancias contrarias, siempre salen adelante, porque nada se puede sostener ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por eso, cuando es el eje central, hay muchos cristianos que no tienen como eje central a Cristo. Hay muchos cristianos que su proyección personal, sus aspiraciones personales son lo más importante. Ese es un cristiano que la Biblia denomina carnal o que denomina infantil. Pero hoy yo le estoy hablando a una iglesia madura que ha destinado todos sus recursos y ha decidido que Cristo sea su Señor y sea el eje central de su vida. Entonces la Biblia la tenemos que interpretar por medio de pactos. Por eso hoy yo le decía, ¿por qué me habla de la victoria? Porque usted hoy va a aprender cómo defender su fe de una manera hasta intelectual. ¿Quiere aprenderlo? No solamente por la fe, sino que hay principios que están fundamentados en la historia y que se pueden analizar intelectualmente, que marcan la diferencia. Los mismos ateos critican al cristianismo utilizando la Biblia. ¿Sabía eso usted? Muchos ateos sacan de contexto muchas cosas de la Escritura. Dicen, mira, tu Biblia en esto sí funciona, en esto no funciona, y ataca nuestras creencias. El ateo trabaja siendo juez y parte, y el ateo trabaja sacando de contexto lo que dice la palabra, y el ateo trabaja también elaborando argumentos fuera del conocimiento de los pactos. Por eso el ateo en algunos momentos puede decir, Dios dice esto, pero cuando hay cosas que la Biblia trae y ya no le gustan, descalifica a la misma Escritura. ¿Verdad, mija? Tú y yo hemos tenido esas pláticas filosóficas. La Biblia o se cree toda o no se cree nada. Y para nosotros que hemos interpretado la Biblia a través de los pactos y la conocemos, al menos yo quiero saber en este auditorio, ¿quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que lo crea? Y la palabra de Dios establece que Cristo nació de una virgen. Y nadie más en la humanidad, en la historia de la humanidad, nadie más ha nacido de una virgen. Eso inmediatamente lo marca como alguien diferente. ¿Sí? No es el momento de entrar a situaciones teológicas más sobre el punto. Solamente quiero tratar sobre esto. Él no nació de la voluntad o del trabajo de un hombre o de una mujer. Dice la Escritura que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él fue formado, fue introducido por obra del Espíritu Santo al
vientre materno de María, ¿sí? Y no hay nadie más en la historia de la humanidad que haya tenido o le haya pasado eso. Él es único. Por eso Él era verdadero Dios, es verdadero Dios y fue verdadero hombre. Esto marca la diferencia. Segunda diferencia enorme entre lo que usted cree del reino de Dios, se le llama la declaración de exclusión. La declaración de exclusión tiene que ver con lo siguiente. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie absolutamente viene al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, Él saca de ahí a todo otro ser humano. Diga conmigo, todo. Eso incluye a quien le hayan dicho que puede llevarle salvación a las personas. En ningún otro nombre hay salvación más que en el de Cristo. No existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso la cláusula de exclusión determina que solamente Él es el factor mediante el cual la gente puede llegar a la paternidad de Dios. Por eso es tan importante saber que no hay ningún otro en el cual podamos ser salvos. Y usted sabe que usted puede sacar un catálogo, puede sacar a Marx, puede sacar a Gautama Siddhartha, puede sacar al que me quiera poner, Buda, Lenin y los que religiones dicen que pueden interceder por el hombre para su salvación. Eso es una mentira, porque si usted cree la Biblia, solamente hay un camino para llegar al Padre y su nombre es Jesucristo. No hay ningún otro. Eso es una cláusula de exclusión. Por eso lo determina y lo hace único. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el tercer elemento que genera completa diferencia entre todas las creencias y el cristianismo del reino de Dios es la resurrección. Por eso usted puede ver que no hay nadie que haya resucitado con las características de la resurrección de Cristo. Porque alguien puede decir: no, pero Lázaro sí resucitó, sí, pero se volvió a morir. Y Cristo resucitó, ¿y sabe cuándo va a morir? Nunca. Es una resurrección que se llama el primero en resucitar de esta manera. Esas tres cláusulas generan que lo que usted crea lo posicionen en la verdad. Por eso yo le decía, usted tiene que conocer que usted está en la verdad, y aunque lo ataquen por sus creencias, aunque se burlen de sus creencias, usted por dentro puede decir: digan, hasta ladrar pueden. Que decía el hermano Don Quijote: qué bueno que ladren, porque significa que vamos avanzando. Qué bueno que rechacen, qué bueno que ofendan, porque todo aquel que se ha determinado cumplir su propósito en Cristo, hasta el mismo Dios le va a asignar enemigos. Ah, caray, ¿cómo? Hay enemigos que Dios te los asignó. Que no ve que Dios necesita que generes un carácter para el siguiente nivel. Pero yo te tengo que decir algo. Aunque y si Dios te los asignó, ¿cuál es el problema? No sabrá Él darte la salida, y no traerá tarde o temprano la justicia, y la hará brillar la justicia delante de ti. Y todo aquel que se ha levantado en tu contra algún día tendrá que reconocer la verdad y hablar la verdad y decir: fue calumnia, fue mentira, fue un momento de desesperación. Pero el Señor nunca no te puede dejar solo. ¿Qué no ves que vive dentro de ti? Son una unidad. Por eso no hay nadie sobre la historia de la humanidad que haya experimentado la resurrección como Él. Eso lo hace totalmente diferente. Y pudiéramos seguir hablando horas y no terminaríamos. Nosotros no somos seres que tengan religión, somos seres engendrados por Dios y somos miembros de la nueva raza, la raza de los hijos de Dios sobre la tierra. En nosotros se dio un intercambio de vida. Nosotros dejamos nuestra vida y Él nos dio su vida. Por eso vivimos una vida superior. Lo normal en nosotros, diga, lo normal en mí es lo sobrenatural, dígalo. Lo normal en mí es lo sobrenatural. Por eso usted va a estar viviendo en dimensiones de sobrenaturalidad. Es más, no estará viviendo, ya está viviendo en dimensiones de sobrenaturalidad. En esto que creemos todos tenemos un propósito profético, en el cual cada fue diseñado individualmente para usted. Ahora sí, dígale que está en silla de usted: con razón te crees tanto. Ahora entiendo.
Ahora nada más pregúntele que está enseguida de usted, ¿y si lo crees o no lo crees? Ahora póngale cara al enojado y dígale, si lo crees, no me lo digas, vívelo, conságrate. O eres de los que visita la iglesia una vez al año, dígale. Eres de los que le huyes a las responsabilidades. Si eres de esos, no lo crees. Si el que lo cree, lo vive, se consagra, vive para ello. Eso marca la diferencia. Gente consagrada vive muy diferente que gente no consagrada, sin ninguna condenación, pero el estilo de vida es diferente. Los resultados son diferentes. Entonces se da cuenta que usted, al creer lo que cree y al vivir lo que vive, vive en un estándar muy diferente a las creencias a todas las demás creencias sobre la tierra. Darwin se murió y Darwin no era ateo. Los huesos ahí de Darwin ahí deben estar. O ya se los comieron las evolucionistas, los animales evolucionistas. Marx, sus huesos ahí están. Buda, ahí está. Al que me ponga los huesos ahí, todos los santos, ahí están sus huesos. No hay nadie que haya resucitado y que su cuerpo esté glorificado, solamente Él. Eso es lo que hace la diferencia. Y para el apóstol Pablo, este tema llega a ser un asunto de vital importancia para debatir lo que creía, porque el apóstol Pablo tenía que entrar en constantes debates con las culturas griegas, porque acuérdese que Pablo trabajaba mucho en el ámbito de los griegos y del pensamiento romano. Por eso 1 Corintios 15 y 19 dice: si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados. Yo quiero decirle algo. ¿Sabe cómo le va a ir a usted aquí en la tierra si vive de acuerdo a los diseños de Dios? ¿Sabe cómo le va a ir aquí? Extraordinariamente. Extraordinariamente. No va a pasar el tiempo en que la tortilla se va a voltear. Si la tortilla se le anda quemando, va a venir alguien y la va a voltear y va a empezar a despedir nuevos olores, ya no de quemado, sino de algo bueno. Los que están en Cristo solo es cuestión de tiempo. Los que viven de acuerdo a sus principios, dígale que está encima de usted, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Pero esto todavía está muy limitado a comparación de lo que tiene que ver con la manifestación de la vida eterna en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo: si la esperanza que tenemos en Cristo solamente fuera para esta vida, fíjese lo que dice, seríamos los más desdichados. ¿Sí? Inclusive otra traducción dice, seríamos dignos de lástima. Y otra traducción dice, seríamos miserables. En otras palabras, por eso el creyente inmaduro solamente vive para lo terrenal, no abona en lo eterno. El creyente inmaduro cree que todo es aquí, la fama, la dama y la lana. El creyente inmaduro cree que esa es la última Coca-Cola del desierto. El creyente inmaduro vive una vida carnalota, inconstante, ¿sí? Porque no sabe, no ha entendido que hay una recompensa en lo eterno. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, si nosotros creemos que todo el cristianismo que vamos a vivir solamente tiene tintes terrenales, fíjese lo que dice mi hija, cómo describe a esas personas, que aquí no hay nadie. ¿De acuerdo que aquí no hay nadie? Dice que serían desdichados, dice que serían dignos de lástima o miserables, porque toda su centralidad se basaría en experimentar una buena vida por 70 u 80 años. Ahora, ¿por qué dice que es miserable eso, mija? Por una cuestión matemática. No es algo despectivo, es un principio matemático, ingeniero. 80 entre la eternidad es algo miserable. Tiende a cero. Dígale que está encima de usted, invierte en lo eterno. Dígale, no te vayas con la finta de lo terrenal nada más. Dígale, te va a ir muy bien, pero ahí no acaba todo. Qué triste sería llegar al ámbito de lo eterno y que usted y que vea pasar a toda la gente hacia sus nuevas mansiones, hacia sus nuevas asignaciones, y luego que usted le diga, y a mí, y el Señor le diga, pues eso yo te di chance 40 o 50 o 60 años para que invirtieras en lo eterno. Esa no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad tuya.
No, pero la salvación es por gracia, de eso no estamos hablando. La salvación es por gracia. Las asignaciones en lo eterno dependen de tu consagración. Son cosas totalmente distintas. En 1 Corintios 15, Pablo nos presenta la importancia de la resurrección para el creyente. Aquí está hablando de que tenemos que tener muy claro que lo que hoy estamos celebrando es de vital importancia, pues ya se han introducido filosofías ajenas al concepto de la resurrección, sobre todo aquí en Corinto, por lo que tiene que corregir y explicar que el cristianismo y cualquier corriente filosófica que niegue la vida del Espíritu son contrarias o excluyentes entre sí. En otras palabras, usted y yo estamos en una continua lucha, no solamente con lo mundano, estamos en una continua lucha con el humanismo. Otra vez, ¿sí? No solamente estamos contra la lucha contra las tentaciones, estamos en una lucha frontal contra el humanismo. No, les iba a tirar una curvotota, pero no, les iba. Mucha gente dice, es que lo que necesitamos es ser más humanos. Y lo que Dios dice, no, lo que necesitas es ser más divino. Porque lo humano está podrido. Lo humano se corrompió. Lo humano necesitó un salvador para que fuera transformado. Necesitamos ser más divinos. Necesitamos que más la vida del Espíritu sea manifestada a través de nosotros. Por eso en las escuelas, jóvenes, desde la secundaria ya los están, ¿saben qué? Y los están mandando continuamente filosofías humanistas donde les están diciendo que Dios no es necesario para su vida. Yo les voy a decir una cosa, esa gente que escribió que Dios no es necesario para su vida, si viéramos sus estilos de vida nos daríamos cuenta que los primeros equivocados son los que escribieron eso. El humanismo va empujando al hombre a creer que en él mismo está la solución, que no necesita una vida espiritual. El cristianismo, otra vez, no como religión sino como revelación, nos revela que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y por eso necesitábamos ser resucitados juntamente con Cristo. El humanismo va a decir que las cosas del Espíritu no importan, que las cosas del Espíritu son para fanáticos. La revelación de la palabra te va a ir llevando a ti una vida más espiritual, y yo declaro sobre tu vida que vas a experimentar hasta los dones del Espíritu y el Señor te va a revelar cosas superiores a la sabiduría terrenal. Diga conmigo, lo nuestro es superior. Y diga por mucho, pero dígalo con ganas, diga por mucho. Por eso el humanismo va en contra del pensamiento del reino. El humanismo, el eje central del humanismo es el mismo hombre. El eje central del reino es Cristo y Cristo resucitado. Por eso empieza a haber conflictos. ¿Sabe que usted y yo podemos caer en el humanismo muy fácilmente? Le hago una pregunta, ¿cuál es el motivador de todos sus esfuerzos? ¿Las cosas creadas o agradar al Creador? Si el motivador de nuestro esfuerzo es por disfrutar de las cosas creadas antes que agradar al Creador, ese es humanismo. Y usted puede decir, no sea religioso, vamos a disfrutar de las cosas creadas. Por supuesto, no solamente va a disfrutar, las va a gobernar, pero ese es el producto de primeramente agradar al Creador. Ese es el producto de poner al Creador, a usted y yo, como nuestro eje central de vida. El humanismo dice que todo lo terrenal es superior a lo espiritual. La vida del Espíritu dice, lo espiritual gobierna lo terrenal. Pablo es el mejor exponente, fue el mejor exponente de los 12 discípulos contra el humanismo, además de toda la cultura derivada del pensamiento griego y la religión judía. Inclusive, yo quiero que sepa algo, los principales enemigos de la resurrección eran los judíos. El pueblo judío, sus dirigentes religiosos, para ellos era una pesadilla que se pudiera comprobar que Cristo había resucitado. ¿Por qué era esto? Porque si Cristo había resucitado, entonces se comprobaba que Él era el Mesías, que Él era el Señor por encima de todas las cosas, y que habían rechazado al Dios vivo, porque Jesucristo sigue vivo. Por eso la resurrección es un tema indispensable que usted y yo lo dominemos, conozcamos de Él. Porque inclusive la Escritura dice, si confesares con tu boca, ¿qué dice?
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Por eso usted, cuando recibió a Cristo, el eje central de nuestro credo es que nosotros tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios vive, nuestro Dios gobierna, nuestro Dios es rey, nuestro Dios es Señor y vive dentro de nosotros. Nuestro Dios siempre sigue actuando, sigue activo, y el Dios tuyo no duerme ni descansa, sino que siempre está logrando las cosas que Él se ha propuesto, y de aquí en adelante lo logra a través de su iglesia, que eres tú. Por eso tú estás más vivo que nunca. Por eso tú resucitaste juntamente con Cristo. Si la resurrección no fuera, sería vana nuestra fe. Hoy somos producto de la resurrección, espiritualmente hablando. Por eso la resurrección es tan importante. Mateo 27, 62 nos describe la resurrección. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señalaron: Señor, le dijeron, nosotros acordamos que mientras ese engañador aún vivía, refiriéndose a Jesucristo, a los 3 días resucitaré, dijo él. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. En otras palabras, el sistema religioso le daba pánico a la resurrección. Y lo que hacen los religiosos es que se juntan con las autoridades romanas y le dicen: háganos usted el favor, voy a hablar como si fuera uno de ellos. Este hombre anduvo contando mentiras de que era Dios, anduvo haciendo señales, anduvo haciendo prodigios, pero todo era mentira. Querían tapar el sol con un dedo. Pero estaría peor donde los discípulos se lo roben, porque si se lo roban, ahora sí todo el pueblo se va a creer las mentiras. Entonces esta va a ser la peor de las mentiras. Y como había un contubernio entre el poder político y el poder religioso, los romanos dijeron que estaba bien. Dice en el 27:65, dicen: llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. En otras palabras, también los romanos dijeron: más vale. Y mandaron una guardia romana. Las guardias romanas en ese tiempo estaban hablando como mínimo de 100 soldados a un máximo de 600 soldados. El tipo de guardia que asignaron ahí podía ser de 100 a 600, pero eran guardias de élite o de élite militar. No estamos hablando de cuando hicimos el servicio militar nacional. Ellos eran soldados entrenados y tenían 3 características de estos soldados. Si ellos perdían a una persona que estuvieran cuidando, ellos los mataban. O sea, si ellos les encargaban un prisionero y lo perdían, lo mataban. Segundo, estaban entrenados para decir la verdad. Ellos no podían mentir a sus autoridades. Ese era un entrenamiento de esos guardias. Y tercero, se comprometían en su trabajo a tal grado que no podían despegarse de las asignaciones o de las tareas que les habían asignado. Ya les estaría entrando frío, ya estarían miedosones, ya estaban nerviosos, porque había muchas evidencias que Cristo es Dios. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y la sellaron, y dejaron puesta la guarda. Mateo 28:1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esto es glorioso. Su aspecto era como el de un relámpago. Por eso cuando el arte de la Edad Media, ¿cómo se llama? El Renacimiento, nos pinta angelitos gorditos tocando arpa con un calzón casi caído. Lo único que está haciendo es quitarnos la imagen correcta del poder angélico, porque el poder angélico son seres que vienen de la dimensión del espíritu, que para poder penetrar en la dimensión terrestre tienen que viajar a la velocidad de la luz. Algo parecido, ¿sí?
Ellos vienen desde el mundo espiritual y pueden hacer apariciones en el mundo físico, y lo describen ahí al ser angelical, que su apariencia era como la de un relámpago. En otras palabras, los seres angelicales, si usted me pregunta cuál es su trabajo en el reino, son los ejércitos del reino. Es la milicia del reino. Y le digo algo, usted tiene asignados miles para que usted lo protejan, lo defiendan, para que lo ayuden a cumplir el propósito. Por eso cuando usted está cumpliendo el propósito, usted no puede morir. Hay ángeles protegiéndolo. Pero fíjense el nivel de la energía y del poder que estaba manifestando este ángel. Dice, su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias 100, miren, no nos vamos ni a 100 ni a 600, es más, no nos vamos a 600, vámonos a 100. Con un solo ángel, esos 100 de la guardia militar más entrenada, el ejército más poderoso sobre la tierra, dice que los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar, y lo que quedaron ellos fue como muertos. Yo hago una pregunta de tipo científico aquí a los médicos. Cuando una persona sufre una impresión tan fuerte que queda como muerto, ¿qué es lo que está ocurriendo, doctor? Puede ser un síncope cerebral, puede ser un shock, quedar en estado de shock. En otras palabras, fue tan impresionante lo que estos 100 o 200 soldados romanos de élite vivieron con la incursión del mundo espiritual por medio de un ángel que remueve la piedra, produce un terremoto, que estos soldados se quedaron como muertos. Ya sabe, ahora entiende por qué está del lado ganador. Y dice que quedaron como muertos. Nos brincamos al 28:11. Mientras las mujeres iban en camino, entonces imagínese la escena. Van las mujeres, van a checar a ver qué pasó con la tumba. De repente viene una explosión y un terremoto. Desciende un ángel. Los guardias se quedan estupefactos, como en shock. Y ellas salen corriendo para hablar de lo que había ocurrido. Mientras las mujeres iban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. En otras palabras, algunos guardias se recuperaron, y cuando ellas iban caminando, yo creo que no eran tan atléticas, no sé, algunos de los guardias las pasaron. Pregúntenme por qué. Porque tenían la asignación de cuidar a la persona que les habían asignado, si no los iban a matar. Tenían la obligación de hablar la verdad, y porque estaban comprometidos con su trabajo a nivel de que no lo podían dejar. Ese era el entrenamiento que tenían ellos. Entonces, cuando ven este espectáculo extraordinario, fuera de lo natural, lo que hacen ellos es que cuando van las mujeres platicando, aparte que platican las mujeres, a lo mejor se van entreteniendo, que fíjate que sí se da como. Bueno, aquí en Delicias no son platicadoras, ¿verdad? Pasa en otras ciudades. Pero ¿cómo? Imagínate. Los guardias, por salvar el pellejo, entrenados militarmente, las pasan para informar de lo que había pasado, Denise. Por eso los primeros predicaciones de la resurrección no fueron ni las mujeres, ni los discípulos, ni los apóstoles. Los primeros predicadores de la resurrección fueron los guardias, entrenados para decir verdad, que estaban salvando su cabeza y que estaban comprometidos con hacer su trabajo. Pregúntame por qué. Porque una situación tan importante, Dios no le iba a dejar en tela de juicio de que fuera alguien que lo informara como gente vendida o comprada. Tuvo que provocar que aún los que estaban diciendo que no podía resucitar, que aún los que lo llevaron a la cruz, que aún los que estaban siendo entrenados para checar de que esto no ocurriera, fueron los primeros en anunciar que él había resucitado. En otras palabras, la primera información de la resurrección no la dieron el equipo de Dios, la dieron los enemigos de Dios. Pregúnteme, ¿qué significa esto? Que te va a ocurrir lo mismo. No sé si lo esté captando. Los que te persiguen, los que te maldicen, los que están diciendo ni Dios tiene, ni puede, los que están yendo en contra del propósito de Dios en tu vida, no les va a quedar otra más que tarde o temprano decir: este lo resucitaron, este tiene un pacto con alguien. Es claro que vive en el ambiente de lo sobrenatural.
Usted y yo lo decimos aquí, lo platicamos y damos testimonio, pero tarde o temprano el mundo va a tener que hablar lo que te está pasando. Por eso dígale que está encima usted, ya quítate de cosas, hombre. Ya que no quiso, que no quiere, que me vieron, que no me vieron. Ya no, el poder de la resurrección va a brillar a través de ti. Esto es para gente, dígale que está encima usted, esto es para gente decidida. Esto es para gente determinada. Esto es para gente que, ay no, ya tengo 2 meses que me va mal. Y luego, pero te ha ido bien 10 años, nomás te ha ido 2 meses mal y ya estás llorando. Levántate, sigue orando, sigue peleando. Esos 2 meses van a ser pasajeros. Madura. Se va a notar el poder de la resurrección. Por eso los primeros predicadores de la resurrección fueron los paganos, para que no dijeran que hubo que chanchullo, claro. Así es, que hubo moche. ¿Quiénes dicen que resucitó? Pues María Magdalena y todos sus secuaces. No, los máximos entrenados en la milicia tuvieron que venir a avisar que este hombre no lo pudo detener la tumba. La roca pesaba toneladas. ¿Se imaginan a las 2 señoras, por más platicadoras que fueran, no la podían mover? Pregúnteme, ¿y con quién fueron los militares? Pregúntenme, ¿con quién fueron los militares? Ahí es donde la puerca terció el rabo. No fueron con los militares, fueron con los sacerdotes, con el sistema religioso que quiere acallar que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que libera, un Dios que gobierna, un Dios que reina, un Dios que entra a la vida de las personas y que saca de la pobreza, que saca de la enfermedad, que saca de la angustia, que saca de la depresión y que le quita el poder a los que manipulan, a los que controlan, a los que mienten. Por eso el sistema religioso inmediatamente tuvo que empezar a hacer una contraataque. Era importante, esto es importante, que fueran los incrédulos también los que testificaron de la resurrección. Mateo 28:12. Por eso cuando un filósofo le diga sí, hombre, o un ateo, ¿cómo te crees todas esas cosas? Si las dijeron los discípulos. No, señor, no lo dijeron los discípulos, lo dijeron los soldados. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Ya salió el peine, para que vea que en todos los partidos de las historias ha habido sus historias. Es la condición humana. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, diga conmigo, trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. El que sigue, por favor. El que sigue. 28:13. Nos vamos a ir hasta el 15. Y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. 100 atletas como Johnny, entrenados militarmente, contra 12 cuates que andaban escondiéndose. Bueno, 11 porque ya se les había ido uno. Y mujeres. ¿Quién les iba a creer? Pero bueno, esa fue la estrategia de los religiosos. La que sigue. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Cuando el poder religioso se une al poder político para corromper la verdad, se le llama el espíritu de Babilonia. ¿Quién estaba provocando aquí la corrupción? Los políticos. Estaba provocando los religiosos. Lo que hacen es esto. ¿Cuánto, chavos? Pues póngale tanto, ok. Ustedes van a decir que se lo robaron. Y como sé que son entrenados para cuidarlos, y sé que si se les iba el preso, los iban a matar, no se preocupen. Y si se enteran que nos arreglamos, nosotros hablamos con el poder político para decirles que los perdonen. El sistema religioso corrompiendo al sistema político. El que sigue, por favor.
Así que los soldados pues dijeron, ni modo. Dijeron, nos dejamos querer. Dijo, Dios ya nos puso en este camino, dijeron los soldados. Tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos hasta el día de hoy. Y sigue circulando esta versión entre los judíos, dice. Ahora, aquí es donde vas a descubrir algo, Lalo. Los medios corrompidos tienen la capacidad de contar la historia que no es, a fin de que no se conozca la verdad. Por eso los hijos de Dios tienen que empezar a tomar las televisoras, las estaciones de radio, el internet. Saludamos a los de internet, porque cuando se corrompen los sistemas de la media o los medios, pueden hablar y decir lo que quieren, aunque no sea lo que está pasando en verdad. Por eso declaramos en el nombre de Jesucristo que Dios va a levantar empresarios en los medios de comunicación. Y me recuerda ahorita algo que para mí fue muy fuerte, y lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero vi una entrevista, no, la verdad no recuerdo. No, sí, cómo no. Era en la televisora, no, Televisa, en el primer noticiero de la mañana, con Carlos Loret de Mola, ¿sí? Y estaba un productor que se apellida del Toro. No es Guillermo, es otro. Y lo digo con todo respeto, pero así se tienen que hablar. O hablamos a medias o hablamos la verdad. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque ni lo digo yo, lo dijeron ellos. Y se levanta este productor y dice, le preguntan, oiga, ¿que va a ser una novela o algo? Sí, dijo. ¿Y de qué se va a tratar? De la familia, dijo. Porque yo creo en el matrimonio del hombre y la mujer. Nadie dice amén. Si creen ustedes en ese matrimonio, ¿necesitan liberación o qué pasó? Yo creo en la familia, dijo. Yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dijo, y cuidado, cada vez que la sociedad acepte todo lo que va en contra, tarde o temprano se va a revertir. Y lo digo con respeto pero sin temor. El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es entre un hombre y una mujer. No nos vamos a hacer para atrás para ganar posiciones, para ganar aceptación. Todo individuo merece respeto, todo individuo merece cariño, todo individuo merece amor. Pero si hablamos de familia y de matrimonio y creemos la Biblia, es entre un hombre y una mujer. Fue Eva y Adán, Adán y Eva, no Adán y Juan. Pero fíjese en lo que pasa ahí. Usted puede decir, ¿y qué pasó ahí? Este hombre, el productor, dice, ¿y quiénes van a estar? Y dio nombres de algunos actores. Y le dijeron, y luego que encontró alguna dificultad, dijo, sí encontré una dificultad. Dice, para formar el elenco. ¿Por qué? Dijo, porque ahora a los actores les da pánico defender sus ideas por causa de la comunidad gay, que ahora ataca a todo el que no piensa como él. Por eso dice, batallé para formar un elenco. ¿Qué está pasando? Yo quiero decirle otra vez, y le voy a hablar a la comunidad gay: Cristo los ama. Cristo murió por ustedes. Ustedes merecen el mejor nivel de vida que ustedes puedan tener. Ese está en Cristo. Cristo puede llenar todo el dolor, puede sanar todo el dolor que hay en su corazón. Cristo los ama de una manera incondicional. Cristo no los rechaza. Cristo los llama para amarlos, para restaurarlos, para hacer ustedes una nueva persona, como lo hizo con nosotros que estábamos perdidos en otras cosas. Ustedes merecen amor, respeto, cariño. Y si les digo una cosa, Cristo los ama de una manera incondicional. Cristo los quiere hacer parte de su familia, como cualquiera que nos pasó eso. Pero pero tenemos que entender algo, y lo tenemos que entender, y más en las iglesias cristianas. No va a ser que al rato tengamos bodas. Eso no debe. Entre aquellos que predican la verdad no debe ¿qué? Negociarse. ¿Qué es lo que ha pasado con los medios?
los medios han venido formando el nuevo criterio de la sociedad. Otra vez, los medios, así. Este fue el sistema de los medios. ¿Qué hizo el sistema de los medios? Ustedes digan que se lo robaron. Las noticias es que se lo robaron. ¿Y qué dice ahí? Hasta el momento que está escrito dice, hasta ahorita eso es lo que creen que es la verdad, que se lo robaron. Porque la media soltó eso. Yo le quiero decir a los jóvenes que nos ven, los sistemas de los medios, estamos saliendo en medios. Tienen que ser analizados. Todo lo que tú ves en la televisión y en el radio, fíltralo por medio de la palabra. No es cierto que el alcoholismo te va a traer buenas cosas, te va a destruir. No es cierto que el tabaquismo te hace ver más guapo. Al rato lo único que se van a oír son tus tosidos y pedazos de pulmón que se salen. No es cierto. Lo que los medios dicen que es normal, si la escritura dice que no es normal, créele a Dios porque te conviene. Los medios han querido generar un nuevo sistema de vida en las personas. ¿Y sabe qué? Ese es el humanismo. Eso es lo que está diciendo. Separado de Dios la podemos hacer. No tenga miedo. ¿Alguien de ustedes siente miedo por lo que estamos diciendo? Hay que ser claros. La palabra de Dios es clara. Todo lo que Dios ha establecido como principios son para traernos bendición. La fornicación no te trae nada bueno. El adulterio no te trae nada bueno. La mentira no te trae nada bueno. Lo que pasa es que ahora todas las novelas donde no hay adulterio no deben tener rating. Todas las novelas que no tengan ¿cómo se llama? Fornicación no deben traer rating. Hoy les enseñan a los muchachos los medios, ¿sí? Que mientras no le hagan daño a nadie pueden destruir sus vidas. Tú tienes que amarte a ti, joven. Por eso dice, el primero es amar a Dios, pero después amar al prójimo como a ti mismo. No es cierto que si no le haces daños a otros, puedes hacer lo que quieras con tu vida. No es cierto. Tú tienes que amarte, tienes que respetarte, tienes que saber que Dios te creó para cosas grandes en la vida, que Dios te puede equipar para salir adelante. Aunque estés pasando por situaciones de escasez, de rechazo, Dios puede tomarte esa situación tan triste y hacerte un rey. Dios tiene la capacidad de cambiar tu destino para siempre. Lo ha hecho. ¿Quiénes de aquí Dios le cambió la vida? Levanten su mano. Mira, tú que nos estás viendo por televisión, acércate a Cristo. No creas las mentiras que te están contando, que destruir tu vida te va a llevar nada más por placer a algo bueno. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo como nosotros lo necesitamos un día y entró a nuestra vida. Si alguien de aquí que está aquí en esta congregación, Cristo le cambió su vida, le dio un sentido de vivir y lo pudo llevar a un nuevo nivel de vida, sin drogas, sin alcohol, sin mentir, sin andar fornicando. Si a alguien de aquí le pasó eso, yo le pido que le dé un aplauso a Dios para que la gente sepa que Dios sigue cambiando vidas, que Cristo está vivo. Cristo es la esperanza para ti, para tu siguiente generación. Cristo quiere entrar a tu vida y transformarte. Él es la vida. Él es la vida. Él nos cambió de un destino donde íbamos al abismo. Íbamos a tener una vida de veras destructiva hasta que vino Él. Por eso el humanismo no te salva, te salva Cristo. Por eso no creamos lo que nos dice. Todo lo que nos digan los medios no se lo crea, créale a Dios. ¿Cuántos de las gentes que están detrás de los medios creen que son personas? Yo quiero que entendamos esto, por favor. Y las cosas hay que hablarlas como son. ¿Usted cree que de veras a usted le importa al dueño de la tabacalera más grande del mundo? ¿Usted cree que a usted le importa? Ni lo conoce, ni lo hace en la vida. ¿Usted cree que al dueño del ron más vendido sobre la tierra está preocupado cómo le hace usted para pagar las colegiaturas? Ni lo hace en la vida. ¿Usted qué cree? ¿Que los que fabrican condones están pensando en su bienestar de usted? Por eso el sistema del mundo engaña, porque el sistema del mundo lo único que quiere, ¿sabe qué es? Dinero. Ni lo conoce a usted, ni le interesan sus hijos ni sus nietos. Ay, no, pero es que los cristianos tenemos que ser gente de paz. Paz y de guerra también. Que tengan que hablar lo que son, lo que es la verdad. Por eso dice que Satanás, el enemigo, solamente vino para robar, para matar y para destruir. Pero dice Cristo, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, para que vivas como un heredero y dejes herencia a tus siguientes generaciones. La verdadera vida está en Cristo. Muchos aún estamos hablando de las grandes cadenas
norteamericanas o internacionales. Muchas de las gentes que programan, los que hacen la programación, ¿sí?, son gente que no cree en Dios, gente que vive vidas pervertidas, que lo que quieren, ¿sabe qué? Es arrastrar a la juventud a vivir eso. Ahora pregúnteme por qué. Porque son defensores de la libertad. Porque quieren, ¿sabe qué? El dinero de la juventud, el dinero de los padres de familia. ¿Cómo me gustaría que las grandes cerveceras, y aquí soltamos algo, que las grandes cerveceras, es más, y espero que esto se haga viral, que las grandes cerveceras, que los grandes gente que fomenta el alcoholismo, ponga casas para que los alcohólicos sean restaurados? Eso es lo que deberían hacer. Destrucción de vidas. ¿Realmente es por la libertad? Muchos cristianos dicen, no, es que no quiero caer en la religiosidad, y para adentro y para adentro y para adentro. No, no es que se trata de que caiga, no en la religiosidad. Yo no le estoy diciendo ni sí ni no. La palabra y el Espíritu le van a decir cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca. Pero en nombre de la libertad, usted y yo no podemos vivir esclavizados al pecado, porque mucho fue lo que costó para que fuéramos libres. ¿Y sabe por qué? Porque usted nació para ser libre. Primera de Corintios 15:3. Híjole, ya me desvié todo ya. ¿Para qué me haces enojar, esposa? Tú fuiste. Porque ante todo, dice, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día de las Escrituras, se cumplió proféticamente, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjense, este es un dato importantísimo. Se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y dice el apóstol Pablo, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. En otras palabras, si usted quiere una evidencia histórica, hasta 500 personas al mismo tiempo lo vieron resucitado. La resurrección no hay manera de callarla, y no hay manera de anularla. Tengo que terminar. Efesios 2:5, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. En otras palabras, cuando Cristo resucita, a usted lo resucitó. Y asimismo ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Termino con esto. ¿Qué nos pasó? Pregúnteme, ¿qué nos pasó? Nosotros hoy disfrutamos de la vida de Cristo, pero no sabemos muchas veces el proceso. Cristo, dice en la Escritura, es el primero en todo. El primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo resucitado. Los filósofos, para que usted sepa, hablan de la muerte de Dios. ¿Han oído ese concepto? Dios murió y Dios nunca ha muerto. Usted puede decir, ¿cómo? No, Dios no ha muerto. Cristo se encarna en Jesús. Jesús, su cuerpo muere. Y hay una muerte que se llama la separación. La muerte espiritual es la separación. Esto nos tiene que hacer amar más a Dios. Y cuando todo el pecado viene sobre Cristo, Él exclama a gran voz diciendo, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. Porque en ese momento, al estar todo el pecado sobre Él, Él se desliga del Padre. A eso se le llamó la muerte para Cristo espiritual. Pero nunca dejó de existir. El filósofo dice, es que murió, y si Dios muere deja de existir.
entonces hay un vacío existencial de Dios. ¿Están aprendiendo, muchachos? ¿Sí? No existe tal vacío existencial. Existe una muerte espiritual en Él cuando se desliga. La muerte espiritual es desligar de. Por eso cuando Cristo está en ese momento en la cruz, Él dice algo. Cuando Él se ve totalmente desválido, Él dice: Padre, dice, en ti encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Él al verse desprotegido, cargando el pecado de todos, es como si Él hubiera dejado, Él dejó de estar en comunión con su Padre y ahora Él necesitaba ser salvo. Estaba desválido completamente, desvalido. Él estaba con todo su pecado mío, suyo, ahí, separado, muerto ante el Padre. Él ve esta circunstancia y era lo que le aterraba. ¿Se acuerda cuando estaba en el jardín que empezó a sudar sangre? Dice: Padre, si puedes, que pase de mí esta copa. Él tenía angustia por los golpes, sí tenía angustia, pero él tenía pánico de que esto ocurriera, porque él nunca había estado un segundo fuera de la presencia de su Padre. Nunca. En esa intimidad con Dios, aunque él se haya encarnado. Por eso él decía que él hablaba con el Padre, veía hacer las cosas del Padre. Él estaba unido a su Padre, pero en ese momento, por sus pecados, por mis pecados, son cargados sobre él. Y él dice: te tengo que encomendar a mí tu espíritu, porque he dejado de ser justo. Porque en este momento he dejado de ser santo. En este momento he dejado de ser perfecto a tus ojos. En este momento soy aborrecible a tus ojos. Lo único que puedo hacer es decirte: Padre, te encomiendo a mí mi espíritu, porque voy a necesitar de ti. Por eso él fue el primer salvo, en ese sentido, ¿sí? Pero el Padre dice: no, mi hijo, acuérdese que usted era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan de que usted tenga que bajar a los infiernos. Y Satanás se puso las botas y dijo: ahora sí lo tengo aquí en mi territorio. Ahora sí, sí, que es el Hijo, que es Dios mismo, lo tengo en mi terreno y lo tengo sin la protección de su santidad propia, y lo tengo sin la protección de su justicia propia. Y desciende a los infiernos. Y cuando Satanás cree que va a poder asestar el golpe final, entra la protección del Padre, respondiendo a la voz: encomiendo a ti mi espíritu. Y estando en su territorio, y estando en su cancha, y estando delante de todos sus ejércitos, en ese momento le dice: yo me lo imagino, porque no lo dice la escritura, tú creas que habías ganado, no, yo tuve que bajar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Va a haber ocasiones en que usted y yo tenemos que bajar ciertas circunstancias. Va a haber ocasiones en que parezca que las cosas se acabó, pero sabe que aún en las circunstancias más difíciles habrá un propósito que tú y yo tengamos que cumplir. Y en esa circunstancia que parecía todo derrotado, se oye la voz del Padre, yo me imagino, diciendo: mi hijo, termina la obra para la cual yo te he entrenado. Y toma a Satanás, le pone la tranquiza de su vida, le quita los derechos sobre la muerte, le quita los derechos, anula el pecado y le quita los derechos sobre la tierra. Y dice que después lo exhibe delante de sus ejércitos en un desfile triunfal, diciendo: yo soy el que ha ganado, yo soy el que ha ganado, yo soy el que he triunfado. Y al cumplimiento del tiempo, al cumplimiento milimétrico de segundos, Él es resucitado. Ahora eso es lo que le pasó a él. Pero ¿qué le pasó a usted? Necesito 10 minutitos para que usted entienda lo que le pasó. ¿Me da 10 minutos al cabo? Pues ya tenemos una hora más, ¿verdad? Pues le damos otra hora entonces. Cuando Cristo muere, a usted lo mató ahí también. Cuando Cristo muere, usted lo agarró y le dijo: Beto, tú vas a servir. Beto, tengo un plan para ti, te voy a resucitar, pero no te puedo resucitar si primero no te mueres. Por eso mucha gente dice: a mí me salvó, Él murió para que yo muriera, para que no muriera. No, Él te agarró y te mató junto con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Entonces te agarró, Beto, te puso en la cruz, moriste juntamente con Él. Y luego después viene la sepultura y nos sepultó con Él. Por eso hay muchos cristianos que no le han informado que ya lo sepultaron. Hay muchos cristianos que dicen gloria a Dios, a todas las bendiciones, pero a la muerte no la quiere. ¿Quién quiere ser próspero? Yo. ¿Quién quiere ser sano? Yo. ¿Quién quiere? Aleluya, gloria a Dios. Pero muere a ti. ¿De eso qué estábamos hablando? No, eso. ¿Por qué? Porque la muerte seguía la sepultura. Fuimos sepultados con Él. Eso es lo que le pasó, señor Tigre. Pero al tercer día, así como estabas muerto en Él, juntamente con Él fuiste resucitado. Ahora, ¿qué significa esto? Que nuestro cuerpo físico todavía no ha resucitado. Eso va a llegar el tiempo que resucite. Pero espiritualmente ya resucitamos, ya estamos unidos a Él. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué vamos a hacer un acto profético ya? Que en esta resurrección, todos los sueños que Dios puso en su niñez, en su infancia, y los que va a manifestar y poner en usted, que tienen que ver con el establecimiento del reino, Dios los vuelve a resucitar. Entonces te dijeron, tú ya no puedes, tú no la vas a hacer, tú no tienes los recursos, tú no tienes la manera. Dice Dios, espérame, cuando yo resucito algo, lo resucito completo. Incluyen los sueños, incluyen las visiones, incluyen las misiones, incluyen los proyectos. Te resucitaron a ti, pero resucitaron todo el destino profético que Dios ha establecido para ti. El humanismo no te puede dar nada de lo que te puede dar Cristo. La filosofía no te puede dar nada de lo que te puede dar Cristo. La religión no te puede dar nada de lo que te puede dar Cristo. Cristo te resucitó y te asignó un destino glorioso aquí en la tierra y por la eternidad. De hecho, cuando te resucitó, ha declarado algo sobre tu vida: nunca más vas a volver a morir. Se te van a apagar los cables un rato. Te van a desconectar del generador por un ratito. Cuando este cuerpo deje de latir el corazón y cuando este cerebrito se pare por un rato, pero inmediatamente vamos a pasar a su presencia, porque tú ya nunca vas a morir espiritualmente. Pero hoy te vengo a declarar proféticamente: no renuncies a tus sueños, no renuncies a los sueños que Dios puso en ti. También están incluidos en la resurrección. ¿Y cómo terminamos hoy? Venga, acompáñame, esposa. Yo quisiera seguirle hablando de la resurrección, pero hoy vamos a activar. ¿Trajo con qué bendecir a otro? ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a bendecir a lo que Dios le dijera? Tome el recurso en sus manos, por favor. Usted ya debe saber quién le dijo: Dios, y lo que Dios le haya dicho. Deme su mano, con todo y lana. No esconda la lana, señora, con todo y lana. Padre, estos recursos que hoy traemos en nuestras manos para bendecir a otros, lo hacemos de una manera entendida, de amor y de bendición a otros, pero también como semilla para que los sueños que tú has puesto en el corazón de las personas resuciten. Sabemos que no alcanza, Señor, no alcanza con la semilla que vamos a sembrar a nivel de semilla, pero sí va a alcanzar a nivel de fruto. Por eso en las personas que hoy vamos a sembrar declaramos que esto es simbólico para que ellos despierten al sueño que tienen que cumplir en esta tierra y que ha sido resucitado en sus vidas. Yo declaro como apóstol asignado a este lugar que cada semilla que tus hijos siembren en otros será multiplicada en gran manera, que sale de su mano por un momento pero va a regresar multiplicadas a ellos, y que eso cumplirá un propósito en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Somos despedidos, pero no se vaya. Vaya y bendiga, vaya y reparta lo que Dios dijo que repartiera a alguien más. No pierda la oportunidad de bendecir a otro. Y nos vemos el lunes en la oración y el martes en el discipulado.